Hermanos, amigos, Dios nos bendiga a todos. Seamos todos bienvenidos a este tiempo de meditación, de reflexión en la palabra de nuestro Padre Dios. Gracias por acompañarnos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias porque eres bueno con nosotros. Señor, gracias porque cumples tu promesa en la vida de tus hijos. Gracias, Padre, porque estás ahora aquí con nosotros. Y también estamos agradecidos contigo por tu palabra. Yo te pido, Señor, que nosotros nos esforcemos por estudiarla, Señor, por leerla, pero sobre todo, Padre Santo, por llevarla a la práctica en la vida nuestra. Gracias, Señor, por tu favor. Perdona nuestras faltas, Señor. Agrádate siempre de tu iglesia y sé con nosotros a cada momento, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este tiempo de meditación y de reflexión en la palabra de nuestro Padre Dios. A nombre de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey, seamos todos bienvenidos una vez más a esta serie de mensajes que diariamente, de lunes a viernes, se transmiten a esta hora a las 9 de la noche. Inicialmente, y bueno, pues puede usted verlos, escucharlos en repetición, ya que quedan ahí en los canales de las redes sociales de nuestra iglesia. Cuando nosotros iniciamos el camino que el Señor nos ha propuesto, después de haberle recibido en nuestro corazón, de habernos arrepentido, de haberle pedido perdón por nuestros pecados, nosotros hemos aprendido, sabemos, que iniciamos un proceso de confianza, un proceso de fe ante el llamado, ante los planteamientos de nuestro Señor Jesucristo a vivir la vida que Él nos propone. Este mensaje, el mensaje del día de hoy, tiene como título La paz sea con ustedes. Y entre otros pasajes de la Biblia, estaremos leyendo aquel hermoso pasaje, como toda la Escritura, de el libro segundo de Crónicas, capítulo 30. La paz sea con ustedes, delante de Él a todos los pueblos. Así fue como el Señor nos envía a vivir su vida y a hacer el trabajo que Él nos propone. Este trabajo de llevar estas buenas nuevas a todas las personas. La paz sea con ustedes. Más adelante vamos a ver por qué razón tiene este nombre, esta meditación. Y bueno, en primer lugar, detengámonos un poco en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Ustedes recuerdan este pasaje en el que envía a un grupo de personas, discípulos de él, a abrir camino a su evangelio. Lucas 10 nos refiere esta historia acerca de 72 discípulos. Algunas otras versiones mencionan 70, pero bueno, en esta versión, esta traducción llamada Palabra de Dios para Todos, hablamos de 72 discípulos. Dice concretamente el versículo 1, después de esto el Señor eligió a otros 72, los mandó de dos en dos delante de él a todos los pueblos y lugares a donde quería ir. Fíjense cómo estos discípulos de Jesús son, digámoslo así, la avanzada. Llevan los elementos, la preparación, las armas espirituales para abrirle camino al Señor, abrirle camino a la palabra del Señor. Y esto es interesante porque cuando uno es obediente a este llamado o a cualquier llamado, bueno, uno tiene que estar en un proceso de confianza con aquella persona que lo envía.
Pensemos en un trabajo secular. Si por motivos de este trabajo la persona es llamada para trasladarse a algún otro lugar que no sea su lugar de residencia o lugar donde está, pues este proceso requiere algún tipo de garantía, de certeza para la persona que se va a trasladar. Eh, no sé, pensemos en el transporte, pensemos en el lugar en donde la persona va a permanecer, si es que va a permanecer varios días fuera de su lugar de trabajo original. Y entonces, bueno, se da una serie de acuerdos entre, pues digamos, la parte patronal, dirigente y el empleado de este trabajo. Y bueno, el Señor elige a estas personas, a estos discípulos, y les ordena irse en parejas, es decir, de dos en dos, delante de Él. Él va a un pueblo y antes estas personas recorren estos caminos. Y como veíamos, bueno, ellos ya tienen por ahí una serie de elementos los cuales valerse en este camino. Pero estos elementos, recordemos, son elementos espirituales, son instrucciones precisas en cuanto a su manera de proceder, su manera de comportarse mientras recorren estos caminos. Y resulta llama la atención el hecho de que Jesús le dice que no llevan pertenencias. Y se enfoca Jesús básicamente o únicamente en las armas, en las herramientas espirituales que estos discípulos habrán de necesitar para desempeñar la labor, el trabajo para el cual fueron ellos llamados. Entonces, este llamado, ¿verdad? Generalmente se ha asociado con el llamado a evangelizar, y es cierto, porque cada uno de sus hijos, nosotros estamos llamados a evangelizar, es decir, llevar estas buenas nuevas a otras personas. No podemos ser únicamente oidores de la palabra, sino hacedores en todos los sentidos. Es decir, llevar el evangelio, es decir, vivir la vida en Cristo, es decir, transformar, regenerar nuestra vida por el poder del Espíritu Santo trabajando en nosotros, en cada uno de sus discípulos, trabajando en tu vida. Esto permite una regeneración. Ya experimentaste el nuevo nacimiento, ahora tu vida está en un proceso de regeneración. Bueno, en primer lugar, Jesús envía a sus hijos, a sus discípulos. No envía a cualquier persona. Cualquier persona podemos ser receptores de sus palabras, podemos emocionarnos con sus palabras, podemos incluso derramar algunas lágrimas por ese sentimiento que nos genere escuchar estas palabras hermosas. Pero estamos hablando de que el Señor Jesús envía a sus hijos con su mensaje a evangelizar, a vivir la nueva vida que Él ha propuesto. Y esta relación que permite enviar a alguien, pues está basada y fundamentada primeramente en la confianza. Es decir, hablamos de un proceso de fe. Hemos aprendido que la fe es un proceso de creer en las cosas que no existen, que no son palpables. No existen físicamente. Cuando hablamos de confianza, hablamos de ese proceso en que nosotros le creemos a la persona que nos dice o que nos envía. Entonces, Jesús envía a sus discípulos. Les dice, yo voy a ir a estos lugares, ustedes necesitan tener elementos en los cuales ustedes puedan fundamentar el mensaje, el evangelio. Entonces, estas personas, estos discípulos van a estos caminos a los cuales son enviados confiadamente, confiando en la palabra de su maestro, confiando en la palabra de Jesucristo. Es decir, creen a lo que Él dice. Y aquí detengámonos un poquito
para reflexionar otra vez en que nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor para determinar qué tanto le creemos a Él. El mensaje de Jesús es un mensaje radical, es un mensaje que requiere creerle a Él. Nos gozamos en su palabra, alabamos al Señor por la belleza de su palabra, pero es necesario creer ese mensaje, es decir, confiar en ese mensaje, es decir, conducirnos sobre lo que Él nos dice. Confianza y fe. Y es que debemos de tomar en cuenta, recordar si somos hijos del Señor o, bueno, aprender y experimentar aquellos que todavía no gozan en sus vidas de esta gracia maravillosa. El llamado que recibimos cada uno de nosotros a la salvación de Jesucristo es un proceso de fe, es un proceso de confiar en Él, es un proceso de reconocer nuestra condición humana y confiar en el poder del Señor, en que Él nos va a limpiar, que Él va a perdonar todo este pecado que nos asedia, como dice la Escritura. Hace recordar, o vayamos a la profecía de Isaías, capítulo 1. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid luego, dice Jehová. Y cuando nosotros respondemos afirmativamente a este llamado, vamos sobre esta confianza regeneradora, o más bien en ese momento, esa confianza que va a permitir que nuestro pecado sea borrado. Estamos creyendo en las palabras de nuestro Dios, esa invitación que Él nos hace a que nuestra vida cambie, a que nuestra vida sea librada del pecado. El contraste entre el rojo del carmesí y la blancura de la lana. Así va a ser la transformación, así es la transformación de la persona que pide perdón por sus pecados y confiesa a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Este es un proceso de fe y confianza. Y bueno, nosotros le creemos a Dios porque Él nos dice que si bien Él vino a redimir un pueblo específico, ¿verdad? Dice, a los suyos vino, estos no le recibieron, y en el versículo 12 del capítulo 1 del Evangelio de Juan, afirma contundentemente que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por la fe, por la confianza en lo que Él nos dice. Entonces, si nosotros nos embarcamos, iniciamos esta relación con Jesucristo, esta relación con el Padre a través de la sangre de Cristo, fundamentados en la fe y la confianza, pues esa misma fe y confianza nos va a permitir a nosotros progresar en el camino que Él nos ha propuesto. Esa misma fe y confianza nos va a permitir a nosotros perfeccionar el llamado que Él ha hecho. Nos embarcamos en un proceso de regeneración, porque las palabras del Señor siguen siendo de una invitación amorosa y radical. Jesús dijo a sus discípulos, leemos allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hemos aprendido que negarse a sí mismo
significa, implica no confiar en cada uno de nosotros, en nuestras propias fuerzas, en nuestro entendimiento, no confiar en lo que nosotros creemos o tenemos por sabiduría propia o de familia, sino que cedamos esta confianza, el control de nuestra vida a Jesús. Niéguese a sí mismo. Es un proceso de fe y de confianza. Es un llamado radical, es cierto, porque no hay un término medio, no hay un plan B. El llamado es específico y es un llamado que implica confiar en el Padre, confiar en las palabras de Jesús. Él nos dice, Él nos asegura que este proceso de elección no es un proceso al cual nosotros hayamos tomado la iniciativa, sino, dice el Evangelio de Juan, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y hermanos, he aquí lo precioso del llamado de Jesús. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esta es una nueva relación con Jesús. Antes de que Jesús entrara en tu vida, que tú le permitieras entrar a tu vida, que le abrieras las puertas de tu corazón, pues quizás tú tenías noción de la existencia de Dios, pero ahora debes estar o estás en una relación íntima de confianza con el Padre a través de Jesucristo. Porque Él te ha puesto para que vayas. Él nos ha puesto para que emprendamos ese camino, pero un camino que fructifique, un camino en el que el fruto no se agote, sino que permanezca, para que en esa fe nosotros confiados en Él, dice la palabra del Señor, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice Jesús, Él os lo dé. Esa es una relación que solamente existe cuando tú has confiado en Cristo para que Él perdone tus pecados, reconozcas el pecado que hay en ti y se los entregues a Él para que Él los perdone. Te arrepientas delante de Él. Así fue el proceso de cada uno de nosotros, sus hijos. Reconocimos el pecado y reconocimos que somos insuficientes nosotros para liberarnos de este pecado, para presentarnos delante del Padre. Y entonces lo que sucedió fue que al abrir el corazón, Él entra y nos limpia de ese pecado. Y nos presenta justificados, nos hace justos delante del Padre. Y cuando tú obedeces el llamado de Jesús a ir delante de Él, a llevar su evangelio, Él da una instrucción muy precisa a sus discípulos. Él te da una instrucción muy precisa a ti. Y bueno, vamos a ver estas dos versiones, esas dos traducciones de la palabra del Señor. Lucas 10:5, nueva versión internacional. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Versión llamada Palabra de Dios para Todos. Lucas 10:5. Cuando entren a alguna casa, primero digan, la paz sea con ustedes. ¿No te parece maravilloso? ¿No te parece digno de tener todo y alabar el nombre del Señor en gratitud y con gratitud por esa nueva experiencia que te da el Padre a ti de ser portador de la paz que Él te da? Porque esa paz no es una paz que tú hayas producido, sino es una paz que viene de lo alto. O sea, tú y yo estamos llamados a ser pacificadores. Y recuerda lo que Jesús dice de los pacificadores allá en aquel llamado Sermón del Monte. Esa bienaventuranza a quienes llevan la paz. ¿Recuerda lo que dice? ¿De qué manera van a ser reconocidos los pacificadores? Por eso tú estás llamado como hijo de Dios a llevar la paz,
la paz del Señor a donde tú vayas. Porque es preciso lo que dice. Primero di esto. No te embarques en otras discusiones. No tengas otros argumentos. No juzgues, no señales. No clasifiques el pecado. Sino, lo primero que tú tienes encomienda, que tú y yo tenemos de encomienda de decir cuando nos presentemos delante de alguien o lleguemos a una casa es: la paz sea con ustedes. Porque esa herramienta es algo que el Señor te dio a ti. Esa herramienta es algo que el Señor nos dio a cada uno de nosotros, sus hijos. Recuerda Juan 14:27, hacemos mención de esto hace unos momentitos. Palabras del Señor Jesucristo: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. Esta es la herramienta que el Señor pone en tus manos. Herramienta espiritual, poderosa herramienta espiritual. Por eso subraya: no se angustien ni se acobarden. Porque eso puede pasar. Somos humanos, nos podemos llenar de angustia. Podemos acobardarnos. Otras versiones dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dice la versión Reina Valera 60. No te llenas de angustia. Y si te llenas, confía en el Señor. Porque yo puedo decir, es fácil decir, yo no tengo miedo, yo no me angustio. Pero íntimamente puede ser que sí. Que yo esté pasando por un proceso en este momento de vivir angustiado por diferentes circunstancias que me rodean a mí y que nos rodean a todos. Pues ahí está el llamado del Señor, que utilizando esa herramienta poderosa que Él nos da, que es la paz que Él viene a nosotros debemos, al estar puestos sobre esa roca, que es la paz de Jesús, alejar la angustia y la cobardía. Esa es la herramienta que te da el Señor, esa es la encomienda que te da. Ve y lleva la paz, pero no tu paz, sino la paz que has recibido de parte de Jesús. Terminemos con este llamado que hace nuestro Dios ya hace muchos años a su pueblo. Él hace un llamado a sus hijos, te hace un llamado a ti, a mí, para que nosotros no repitamos los esquemas antiguos, no que lo juzguemos. Quien juzga es Dios, sino que nosotros vivamos la nueva vida en Cristo confiando en Él. No repitamos actitudes anteriores, actitudes familiares, costumbres, culturales, que quizás nos parezcan adecuadas, quizás estamos acostumbrados a vivir en ellas, pero el llamado del Señor en 2 de Crónicas 30 dice lo siguiente. Vamos a leer los versículos 17 al 9. No sean como sus antepasados, ni como sus hermanos que se rebelaron contra el Señor. El Señor, que es Dios de sus antepasados. Por eso, Él los convirtió en objetos de burla, como ahora lo pueden ver. No sean tercos como sus antepasados. Sométanse al Señor y entren en su santuario que Él consagró para siempre. Sirvan al Señor su Dios para que Él retire su ardiente ira. Si se vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos serán tratados con benevolencia por aquellos que los tienen cautivos y podrán regresar a esta tierra. El Señor su Dios es compasivo y misericordioso. El Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Cierra esta escritura de aliento y de esperanza para el alma tribulada, para el alma que está luchando por abandonar esas costumbres antiguas, esas tentaciones a renunciar. Si ustedes se vuelven a Él, dice la palabra del Señor,
jamás los abandonará. ¿Ya te volviste al Señor? ¿Ya estás experimentando esa fidelidad de sus promesas en tu vida? Si no lo has hecho, la invitación está abierta para que lo hagas. Pero si tú ya tienes a Cristo en tu corazón y tienes algún problema en tu vida, alguna falta de aliento, aquí está el llamado que necesitamos todos para seguir adelante. Ya basta de estar señalando el pecado. El pecado ya está señalado en la palabra del Señor. El pecado ya está juzgado y está obviamente lejos de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Seamos portadores de la paz del Señor. Llevemos su evangelio de buenas nuevas. Ese evangelio transformador, radical y positivo, radical y lleno de misericordia. Si tú te vuelves al Señor, jamás te va a abandonar. Esta es palabra de Dios, promesa de Dios mismo para sus hijos. Esta es misericordia, bondad, pura y únicamente lo podemos llamar así. Y esto viene de Dios, no es de nosotros. Sigamos en este camino que el Señor nos propone. Alentémonos unos a otros, sigamos orando por nuestros hermanos, por nuestras iglesias, por nuestras congregaciones, por los siervos que dirigen sus obras. Sigamos orándonos por otros y sobre todo animándonos a seguir la vida para la cual fuimos llamados. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu amor y tu misericordia. Gracias porque esa misericordia está vigente hoy, este día, porque no ha decaído nunca hasta este momento. Hasta este día tú nos has ayudado y estamos agradecidos. Padre, muchas gracias por tu cuidado y protección. Permite que nosotros nos esforzamos en vivir de manera gozosa, confiada, ese llamado que tú nos hiciste a cada uno de nosotros. Alejándonos, Señor, del pecado, no escuchando a las multitudes lo que dicen, sino puestos los ojos solamente en ti. Gracias por todo, Padre, sé con nosotros, perdona nuestras faltas y gracias, Señor, por tu compañía en esta hora. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios nos bendiga a todos. Dios sea con cada una de nuestras familias y de nuestras iglesias.